Incluso así aparece. Y ahí está, pueden descargarlo directamente. Y de aquí, más o menos, habíamos visto cuántos, la distribución por cada componente, ¿no? Cuántos créditos más o menos como mínimo nos piden que distribuyamos para las competencias específicas, para las competencias para la empleabilidad y para experiencias formativas. Dicho sea de paso, esta distribución no es igual para ambos ciclos, sino obviamente cada uno tiene su propia distribución, ¿no? Una cosa es para los de auxiliar técnico y otra es para los de técnico. Y en este caso el que he extraído de los lineamientos es para el ciclo técnico, para el nivel técnico, ¿no? Ya no hablamos de ciclo, sino hablamos de nivel ahora. Para el nivel técnico. ¿Por qué? Porque el programa de sistemas de programación de sistemas de información es un programa de nivel técnico. Entonces, habíamos visto esa distribución para cada uno de los componentes curriculares. Luego, habíamos también revisado de que ya nos piden algunas competencias para la empleabilidad como obligatorio en el CETRO. Y considerando ello, incluso también nos decían más o menos cuántos créditos debería como mínimo tener, ¿no? de valor académico esas competencias para la empleabilidad. Y tal es así que aparecían con una distribución que ya hemos recopilado en el Excel, pero de todas maneras quiero que lo vuelvan a ver. A ver, estaba en el 20 punto. Acá está, competencia por la empleabilidad. ¿Para qué nivel es? A ver, este es auxiliar técnico y técnico. Ahí está. Para ciclo técnico, dice 3 créditos como mínimo, ¿no? Debería tener. Por eso que acá he anotado 3. A ver, para que esto no se confunda. Voy a mover acá y acá vamos a poner créditos. 3. Luego, para las tecnologías de información, 2. Aquí es donde había puesto 3, está mal, ahí era 2. Luego, emprendimiento, 3. Emprendimiento, 3, ya está. Luego, ética, 2. Ética, 2. Y solución de problemas, 2. 2. Y con esto sumando, salía 12 créditos. No era 13 porque ahí había un error que había puesto a la ligera, ¿no? Eran 12 créditos como mínimo que ya nos iban sumando. ¿Cuánto nos pide? Nos pide 13 créditos como mínimo. Ese un crédito puedo agregarle a uno de estos que están aquí, o bien puedo, que se llama, agregar otra competencia, ¿no? Que vaya en son de la visión de la institución. Pero esto es a nivel genérico, todavía es a nivel el mínimo, pero a nivel genérico. Estas competencias finalmente igual deben pasar a capacidades, ¿no? ¿Cuál es la competencia? Por ejemplo, la competencia para comunicación, acá está la competencia, ¿no? Dice, expresar de manera clara conceptos, ideas, sentimientos, hechos y opiniones en forma oral y escrita para comunicarse e interactuar con otras personas en contextos sociales y laborales diversos. Esa es la competencia, en realidad, ¿no? El nombrecito de comunicación es una forma más corta de referirnos a esta competencia, ¿no? Pero en sí, esta es la competencia que hay que considerar, expresar. A partir de esta competencia, tenemos que generar también las capacidades, ¿no? Las capacidades. ¿Y cuáles son esas capacidades? Muy bien, podríamos generar nuestras capacidades. Sin embargo,
les quiero mostrar algo. El ministerio, en un trabajo interno en talleres que se ha hecho con los institutos, han estado justamente bosquejando este tema de las competencias para la empleabilidad, porque igual, a partir de esta competencia, se han ido generando otras capacidades. Y dicho sea de paso, la libertad, sí, pues los privados tienen mayor libertad en poder incluso presentar sus propias capacidades, pero que se desprendan de esta competencia, ¿no? Pero para las instituciones públicas sí han hecho talleres para que eso no esté tan heterogéneo, ¿no? Sino esté quizás un poquito más, homogéneo, lo han tratado de unificar un poco más. En razón de ello, aquí les muestro un archivito que se ha trabajado. Ellos dicen que para... A ver, es este. Para comunicación efectiva, estas dos deberían ser las competencias, ¿no? Debería ser esta una primera, una capacidad. Comunicar conceptos, ideas, opiniones, sentimientos y hechos de forma coherente, precisa y clara, en medios presenciales, virtuales, en situaciones relacionadas a su entorno personal y profesional, ¿no? Valorando y utilizando la comunicación oral, sin estereotipos de género u otro, verificando la comprensión de interlocutor. Eso es una capacidad. Otra capacidad sería esta de acá, que dice interpretar la información conveniente de medios físicos y virtuales relacionados al programa de estudios proveniente de medios físicos y virtuales, utilizando estrategias efectivas de comprensión y organización de la información, ¿no? Y comunicándola a través de diferentes formas. Y otra capacidad, dice, sería la de redactar documentos académicos y técnicos relacionados a su programa de estudios, haciendo uso de un lenguaje coherente, respetando la probidad académica y respetando la propiedad intelectual. O sea que para esta unidad didáctica, perdón, para esta competencia de comunicación efectiva, ellos nos plantean tres capacidades. Podría abordarse en tres unidades didácticas. Ellos nos dicen, mejor abórdenlo en dos. Una que se llame comunicación oral y otra que se llame interpretación y producción de textos. La primera unidad didáctica va a abordar la primera capacidad y la segunda unidad didáctica va a abordar las dos capacidades que se están mencionando, la de interpretación y la de redacción. Siempre las competencias para la empleabilidad resultan ser algo más singulares. No podríamos hacerle la analogía tal cual con las de especialidad. Siempre van a tener por su naturaleza una variación, ¿no? Y justamente es esta que estamos viendo, el que alguna unidad didáctica aborde dos capacidades, ¿no? Dos capacidades que estamos viendo acá. Bien, pero acá ya nos va generando entonces dos capacidades que se van a ir abordando a través de tres capacidades que se van a abordar finalmente al cabo de dos unidades didácticas. Estoy haciendo esta referencia porque me interesa ahorita definir el tema de si podemos agregar otra competencia más o no, para llegar a los 13 mínimos, a los 13 créditos mínimo, o vamos a pasar un poquito de esos 13 créditos como mínimo. Pero los créditos no se asignan a las competencias. Los créditos se asignan a las unidades didácticas, ¿no? En el itinerario, nosotros cuando vemos el archivo, a ver, creo, ¿no? Los insumos que estábamos viendo ahí con ustedes. A nivel de formato, ¿no? Quedo solamente para ver el formato. Para ver el formato en el itinerario, van a ver ustedes que lo que se asigna a las unidades didácticas, los créditos, perdón,
son a las unidades didácticas. En suma, se puede obtener el de la competencia, ¿no? Así. Entonces, estos 3 créditos que nos están indicando aquí, vamos a tener que asignar a cuántas unidades didácticas. Según lo que estamos viendo, probablemente van a tener que ser 2 unidades didácticas. O sea, es decir, a ver, voy a colocar acá UDES, unidades didácticas. Una que se llame, a ver. Comunicación oral. Y otra que se va a llamar interpretación y producción de textos. Pero esto acá me va a desordenar, entonces lo más abajito voy a distribuir. A ver, aquí, ¿cómo distribuye esos 3 créditos? Todavía no quiero trabajar, ahorita en un momento más vamos a trabajar, sí, el itinerario, pero esta parte de los créditos hay que ver, ¿no? O sea, máximo podríamos dividir pues en 2 unidades, porque eso es lo que más o menos acá nos están sugiriendo, ¿no? En 2 unidades didácticas. Para el caso de TICS, a ver, para el caso, no, para el caso de, ¿cuál es el otro? TIC, ¿no? Para el caso de TICS, nos sugieren trabajar también en, a ver, ¿cuántas? 2 capacidades. Una que está relacionada a utilizar aplicaciones y herramientas informáticas y la otra que está relacionada a utilizar software de ofimática, ¿no? Las unidades didácticas se llamarían aplicaciones en Internet y la otra se llamaría ofimática. Menos así es como haría. Eso sería para TICS. Pero aquí los créditos ya no nos van alcanzando, ¿no? ¿De qué sería? De 1 en 1. Bueno, ahí vamos dándonos una idea un poquito más o menos de cómo va a estar la situación. Otro. ¿Quién viene? Emprendimiento. Emprendimiento. A ver, ¿hay emprendimiento o no hay emprendimiento? Aquí está emprendimiento. Tiene que ver con focalizar oportunidades de negocio y formular planes de negocio. Que se abordan acá en 2 unidades didácticas, una cada una. Pero vamos a ver si es que eso realmente así se podría abordar, porque obviamente está generando demasiadas unidades didácticas, cosa que probablemente no nos alcance en el plan de estudios para desarrollar todo con esas unidades y que vamos a tener que agruparlas quizás. Pero hagamos el proceso, ¿no? Hagamos el proceso. En emprendimiento nos están dando 3, ¿ya? Entonces, habría que ver cómo se distribuye eso. En ética, a ver, ahí ética por acá, aquí está. En ética, hay 1, 2 capacidades. Y mira, se abordan con una sola unidad didáctica. Hay 2 capacidades también, pero se aborda con una sola unidad didáctica. Claro, porque las competencias mínimamente se deberían desagregar en 2 capacidades, mínimamente. Cualquier competencia mínimamente se debe desagregar en 2 capacidades. Y esas 2 capacidades se puede abordar con una sola unidad didáctica, sí, justamente es lo que estamos viendo que nos sugieren, ¿no? Listo. Y en solución de problemas, a ver, solución de problemas.
Nos dicen también que serían 2 capacidades, pero que también se abordaría en una sola o con una sola unidad didáctica. Se llamaría también solución de problemas. Muy bien. Tenemos acá cuántas unidades didácticas. Tenemos 8 unidades didácticas que tendríamos que ver cómo se distribuyen en el itinerario formativo. A ver, al respecto de esto, antes de entrar al formatito del itinerario, me gustaría escuchar sus comentarios referente a este punto, por favor. A ver. Maestro Dixon, una consulta. En caso, tenemos que hacer primero los indicadores de competencia para la empleabilidad de forma general, ¿no? Primero tendríamos que deliberar de manera general. Ese es uno. Segundo, de que esas unidades didácticas tendrían que hacer por especialidad, ya, ¿no? Respetando lo que los lineamientos nos están generando, ¿cierto? Ya, muy bien, Ya, muy bien. primero tendríamos que generar. Gracias. Muy bien, muy buenas sus preguntas, maestra. Y justo esas son las preguntas claves, ¿no? A ver, la primera era con que tengamos que hacer hasta los indicadores, usted me decía, de manera general, creo, algo así. No, si vamos a hacer claro, los indicadores de las competencias para la empleabilidad, si vamos a deliberar hacer uno general, porque ahí dice, ¿no? Que tendríamos que deliberar en función, que tiene que ser institucional. Sí, exactamente. Eso les dije yo la vez pasada, por esto a recomendación también del ministerio, ¿no? Eso es solamente recomendación que te dan ya cuando te evalúan. Pero no está obviamente en los lineamientos así. Si nosotros revisamos en el lineamiento, no dice de esa manera, no dice que diga eso, que se haga de manera institucional. No lo dice. Cuando ya nos evalúan, ahí es donde nos dice que hay que hacer, que hay que considerar ello, ¿no? Entonces, eso, uno, yo les comento algo, ¿no? Y esto también se los he comentado a los especialistas, pero me dicen que ya han adoptado una política con respecto a eso y que buscan que las competencias para la empleabilidad y sus unidades didácticas, a su vez como sus capacidades, como sus indicadores y todo ello, debe ser igual para todas las especialidades, para todos los programas de la institución, dado que debe ser una propuesta institucional, ¿no? Como un modelo que tiene. Eso es lo que nos han señalado. Sin embargo, ya cuando estamos desarrollando, bueno, yo porque lo he hecho en una institución, hemos implementado, cuando nosotros enviamos a la experiencia formativa en situación real de trabajo, los empleadores nos dicen, ¿no? O sea, ellos tienen su propio requerimiento. Nos decían, a ver, tráeme tantos, yo voy a entrevistar, voy a seleccionar para de allí recibir, ¿no? A cuántos estudiantes cumplen. Y nosotros queríamos saber eso, qué cosas van a evaluar, qué van a revisar. Entonces, les pedíamos cuál era el requerimiento, cuáles eran los criterios con los cuales ellos iban a seleccionar. Algunos compartían, como que algunos no, eran bastante celosos con ello. Igual nos enterábamos por las cosas, porque preguntábamos a los estudiantes qué les habían preguntado, qué les habían hecho hacer, porque en algunos casos eran con dinámicas, ¿no? Algunas empresas que hacían su proceso de selección. Y les decíamos, ¿no? A los empleadores, ojo que ellos todavía no son trabajadores, ¿no? Como para que le hagas una prueba así como para un trabajador. Ellos todavía son estudiantes, así es que nos gustaría que en todo caso los criterios que van a usar para su evaluación no se basen en desempeños o sino puede ser más quizás en aptitudes, con P, ¿no? En aptitudes
que puedan tener, y nos dijo, sí, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Y ahí salía que ellos requerían a veces otras competencias por ejemplo, el trabajo en equipo, ¿no? En otros casos requerían otro tipo de competencias más, y esto variaba. Y viendo eso, nosotros en el conjunto veíamos cuáles eran lo que frecuentemente pedían, ¿no? Coincidían, digamos, las empresas. Y decíamos, eso es lo que debería ir como unidades didácticas, como talleres que se va a trabajar dentro de esa competencia para la empleabilidad. Y esto obviamente varía de un programa a otro, ¿no? Obviamente no vamos a comparar qué cosas tenga que tener mejor en electricidad con estilismo, ¿no? El otro probablemente tenga mucho más que ver con la precisión. En cambio, en el estilismo probablemente se base mucho más a otro tipo de criterios que tenga que desarrollar más en su relación, en su comportamiento, ¿no? Social. Entonces, para nosotros está claro de que el desarrollo de las competencias para la empleabilidad debería ser de acuerdo al programa. Pero bueno, para no entrar en discusiones que todavía recién están madurando por parte de algunos especialistas, hemos decidido seguir en el tema de la propuesta institucional y ya en el camino, según como van desarrollando a lo largo del año, a lo largo de los años, justamente eso se va evaluando, lo que les estoy comentando, si van implementando, se va evaluando en informes técnicos y se va remitiendo, ¿no? Y se remite con esas evidencias, con esas pruebas y se solicita, ¿no? De que la propuesta más adelante no debería ser ya igualitaria, homogénea para todos, sino que debido al requerimiento de los empleadores en este tipo, mire, acá las pruebas, ¿no? Les mostramos qué cosas ha pasado, cómo va haciéndose, que nos deberían quizás permitir desarrollar competencias en el momento de actualizar nuestros planes de estudios, al solicitar la autorización, ¿no? En la revisión, nos puedan considerar de que estos tengan pues una variación de programa a programa, dado la naturaleza de cada uno. Y eso va a tener que ser así, ¿no? Entonces, les comento este parecer porque ya nos ha pasado, o sea, no les puedo decir tal cual lo que dice solamente la norma, sino lo que tengo que contrastar también un poco con la experiencia que al menos me ha pasado a mí implementando en un instituto ya licenciado, donde hemos hecho todas las cosas, hemos tratado como debe ser, como debe trabajarse de la mano con el sector productivo, y nos ha pasado estas cosas, estos detalles, ¿no? Entonces, eso probablemente les va a tener que pasar a cada uno para que, de acuerdo a eso, recién puedan visibilizar de que está bonito el decir una propuesta institucional, pero también decir cuánto de eso realmente es bueno en el efecto en el mercado laboral, ¿no? Cuando se trabaja de la mano. Entonces, ahorita están con esa corriente viene desde SUNEDU incluso, también están en la Jesús Barpa Institutos, y obviamente igualito también es como que les van a decir a ustedes. Por esa razón, frente a la pregunta, es que estas unidades didácticas deberían ser en una propuesta institucional para todos. Ahorita, no les está dejando mucha maniobra, porque miren, con esto ya estamos llegando a los 12 créditos, aumentaría un crédito más, pero probablemente como es un hito, vamos a tener que agregar a uno de estos. En cambio, los institutos sí les está dejando todavía un margen, porque llegan al mínimo y todavía le pueden agregar uno o dos. Y ahí viene con la decisión institucional cuáles son las competencias que le van a agregar, ¿no? Para la empleabilidad. Además, aparte de estas que son obligatorias. Pero en el caso de los CEPROS, con estas obligatorias, ya no te deja mucha flexibilidad para agregar uno más el que ustedes quieran. Por tanto, las competencias obligatorias son básicamente institucionales. Y la forma como se establezca, se asignen, digamos, los créditos en las unidades didácticas, aquí cómo vamos a distribuir,
eso también tendría que aplicarse para todos los demás programas. Por eso que esta parte les decía es importante, porque esto va a ser como la plantilla para toditos en esta parte. Al menos para todos los que son de nivel técnico, no de auxiliar técnico, porque ahí hay una variación, ¿no? Hemos visto en la normativa que ahí varía. La variación está en solución de problemas, ¿no? Ahí está la variación. Bueno, y en la cantidad de créditos que le distribuye. Gracias, maestro Dixon. Maestro Dixon, otra pregunta. En cuanto eso se va a distribuir a través de los módulos que se van a desarrollar, esos 3 créditos, que es comunicación en el nivel técnico, se va a hacer durante los 4 periodos, se tiene que distribuir, ¿cierto? Esos 3 créditos. Ahora, estoy viendo aquí en la plantilla que hay un nivel teórico y un crédito teórico y un crédito práctico. Se señala que en el nivel, no se debe considerar 0 en el nivel práctico, pero sí se puede considerar 0 en el nivel o en el crédito teórico. En esto, en esos créditos, entonces se puede considerar 1 en el crédito práctico para que se sume en las filas. Estoy, por ejemplo, en itinerario. El ministerio señala que no se debe considerar nunca, o bueno, creo que eso es lo que le he entendido, 0 en el crédito práctico. Los créditos prácticos no se debe considerar 0. Entonces, en este caso, que supongo que es más teórico, a mi parecer, ¿tengo que ponerlo práctico de todas maneras? ¿O ahí sí se puede considerar 1 en teórico y 0 en práctico? Listo. Muy bien, maestra. Justo eso es lo que ya vamos a pasar a ver. ¿Ya? Vamos a pasar a ver ese tema. Gracias, maestro. Llevando ya a armar el itinerario que tenemos. Más bien, sí les voy a ver, ¿dónde estamos? Voy a compartir de nuevo la pantalla para poder mostrarles. A ver. ¿Dónde está? Ya. Sí, antes de entrar a eso, no sé si había otra pregunta con respecto a las competencias de empleabilidad, creo que ya no. Por eso que ya pasamos de una vez a hacer el tema del módulo. A ver. Acá yo tengo, todo este es un archivo, es un borrador, ¿no? Para poder ahí pulir todo eso y después pasar al limpio, como quien dice, al formato ya al que estamos trabajando. Voy a hacer lo siguiente, vamos a ir para armar de una vez el itinerario. Para ello, voy a coger de lo que tenemos en el módulo 1, tenemos estas unidades didácticas que hemos definido para el programa de sistemas de información. Y eso los voy a colocar, a ver, los voy a distribuir. Claro está, acá también, me había olvidado de copiar con sus, más o menos aquí estaba la distribución ya en qué semestres o en qué ciclos van a estar. Muy bien. Considerando esta distribución, estaría, a ver, esta de acá y esta de acá van a estar en el primer periodo, dijimos. Luego esta y esta. Ya está. Estas van a estar en el segundo periodo. Luego, estas dos van a estar en el tercer periodo. Muy bien.
Listo, ya está. Ahora voy a traer lo del módulo 2, que son estas 3 unidades. Y esto sería en el cuarto. Es el cuarto periodo. Aquí iría. Muy bien. Listo. Y ahora vienen las de empleabilidad. Todas estas de acá. Es propuesta lo que les estoy mostrando, no es que ya son esas, ¿ah? Si no vamos a hacer la prueba si alcanza para con toda esa cantidad de unidades didácticas o vamos a tener que ajustar ahí, ¿no? Como son 8, ¿8? Sí, son 8. Vamos a distribuir estas 8. Pero ojo que, a ver, ¿cómo tendría que hacer para que alcance, no? Haciendo un esbozo. No es que este tenga que ser, pero uno de ellos va a tener que tener 2 o va a tener que tener 1. Alguien dirá, pero acá puede ser 1.5. Veamos qué es lo que dicen. Los lineamientos. Los lineamientos, por acá sí creo que hemos pasado crédito académico. A ver, a ver, a ver. Ah, acá está. El valor, miren acá, el 19.2, se logra visualizar, ¿verdad? Ya lo estoy haciendo más grandecito. El último punto, el último párrafo del 19.2, el numeral 19.2, el crédito académico del LAG. El valor del crédito de cada unidad didáctica es expresado en números enteros. Allá, o sea, no puede haber decimales. Entonces, en otras palabras, aquí no puedo colocar 1.5 y el otro 1.5 y con eso hago mis 3 de lo que, para que llegara a los 3 créditos de esa competencia, ¿no? No podría. Entonces, o a este le doy 2 y a este le doy 1. Bueno, eso vamos a ver ahorita cómo cuadra eso. Aplicaciones en Internet y ofimática. Aquí tendría que ser 1 y 1. Oportunidades de negocio y plan de negocios. Tendría que ser 2 y 1. Este tendría que ser 2 y este sí tendría que ser 2. Y ahí sumando, llegamos a hacer a los 12 créditos. Pero nos faltaría un crédito todavía para llegar al 13, que es el mínimo. Entonces, ¿a quién le doy ese un crédito más? Bueno, ahorita vamos a ver. Pero entre tanto, esto habría que distribuir ya para todos los periodos académicos, ¿no? Este bloque es el primer periodo académico. Entonces, para este primer bloque, el primer periodo, ¿qué unidades didácticas trabajaríamos en el primer ciclo, en el primer periodo? ¿Estaría bien comunicación oral y aplicaciones en Internet? Consulto, a ver, maestros. En todos los programas estaría bien que en el periodo, en todos los programas que son de nivel técnico, estaría bien que se lleve comunicación oral y aplicaciones de Internet. Maestros. O, o solo las dos comunicaciones, nada más. Colegas. Sí, maestro, muy buenos días. Muy ¿Cómo está, buenos ingeniero? días, Señora directora, muy buenos días. Yo estimo, ingeniero, que de preferencia, sí,
Parece que no se me escucha. Sí, lo escuchamos, maestro. Muy bien, entonces de preferencia sería, maestro, comunicación oral, lo que usted decía, y lo que es interpretación y producción de textos. Ok. No hay nada mejor que completar en las unidades, ¿no? Haciendo una comparación, si yo voy a construir, digamos, yendo ya a lo que es confección, si yo voy a construir, bueno, no conozco mucho de esto, pero si voy a construir un saco, me voy a dejar solamente en el corte, ¿no? Y luego al próximo año comienzo a confeccionar. Lo ideal sería corto y confecciono, ¿no? Entonces, de tal manera que sería más coherente. Sí, muy amable, ingeniero. Listo, muy bien, maestro. Y ahí me hizo dar cuenta de algún pequeño error que estoy haciendo con mi formatito, digo, no del proceso metodológico. Todos estos de acá son de un mismo módulo, ¿no es cierto? Entonces, los voy a llevar pues por acá, o sea, son de un mismo módulo, van a estar acá, creo que estos ya van a estar acá en el segundo. Todos son de un mismo módulo, acá lo estaba dividiendo por periodos, pero los periodos ya están ahí al costado. Ya, todos estos son de un mismo módulo. Y ahora sí. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es, como todas estas unidades es de un mismo módulo, pero que dicho módulo se va a desarrollar en 3 periodos, entonces tengo que cargarle aquí las unidades didácticas de empleabilidad para 3 periodos. Entonces voy a colocar las de comunicación, también las de TIC. Ahí vamos 4. Acá hay 8, ¿no es cierto? Entonces, por lo menos 6 deberían estar acá. ¿Podría ser comportamiento ético y solución de problemas, cosa que oportunidades de negocio lo dejamos para el final? A ver, ustedes me dicen, yo estoy colocando así nomás, no es que así tiene que ser, sino es una propuesta que ahorita yo estoy colocando, pero de acuerdo a sus aportes, esto podremos variarlo. ¿Cuándo? Ahora. Tiene que ser ahora. Muy bien. Comunicación oral tendría que darse en el primer semestre o en el primer periodo académico. Interpretación y producción de textos tendría que darse en el segundo periodo. Así estaría bien. Aplicaciones de Internet podría darse en el primer periodo. Y ofimática darlo en el segundo periodo. Comportamiento ético podría darse en el tercer periodo y solución de problemas también en el tercer periodo. Podría ser así, es una. O bien, podría ser de que comunicación e interpretación de textos tendría que ser aquí todo en uno, y aplicaciones de Internet e ofimática se lleven en el mismo periodo también, como 2 unidades, ¿no? Así. Díganme entonces ustedes, maestros, cómo lo hacemos. Así como ahorita está, que es lo que más o menos quizás nos puede sugerir el maestro Patricio, o lo vamos intercalando, pensando que en un primer periodo, imagínense, ¿no? 2022-1, de marzo a junio, julio, van a desarrollar comunicación oral, pero también interpretación de producción de textos. En el siguiente semestre van a desarrollar como competencia para la empleabilidad aplicaciones Internet y ofimática.
Y en el tercer semestre van a haber comportamiento ético y solución de problemas. Esa sería una primera propuesta. O la otra propuesta sería que en el primer semestre o en el primer periodo llevarían comunicación oral y aplicaciones para Internet lo llevarían también en el primer semestre, ¿no? Y este pasaría a ser al segundo. Podríamos intercalarlo. Esa es la otra propuesta. Dejo abierto entonces el micrófono para que ustedes, por favor, opinen al respecto. A ver, ingeniero, Y debemos entender de que las capacidades van a aterrizar en unidades didácticas, ¿verdad? así es. Y cuando nosotros hacemos la programación modular, no podemos partir una unidad didáctica en dos, para periodos diferentes. Estimo que la unidad didáctica se debe desarrollar en un periodo. De esa manera estaríamos completando lograr una capacidad. Entonces, yo estimo, ingeniero, de que tendríamos que llevarlo sí o sí en un periodo académico ambos, porque van a aterrizar en unidades didácticas, de tal manera que no estemos dividiéndolo, ¿no? Eso sería mi opinión, ingeniero. También estaríamos sujetos a la sugerencia de usted, ingeniero, sobre todo. Ya. A ver, solo para precisar, lo que usted quiso decir es que en todo caso, mire, acá no estamos partiendo las unidades didácticas. La unidad didáctica, comunicación oral, se va a desarrollar en un periodo de manera ahí completa. Y la otra unidad didáctica, interpretación y producción, se va a desarrollar también de manera completa, quizás en otro periodo o en el mismo periodo de la otra unidad. No estamos partiendo la unidad. O quizás lo que usted quiso decir es que no partamos la competencia para la empleabilidad. Porque eso sí es lo que estaríamos nosotros, a través de sus unidades didácticas, sí se pueden desarrollar en distintos periodos, dado que es el mismo módulo, ¿no? Es el mismo módulo y podría llevarse primero comunicación y luego interpretación de textos, primero aplicaciones en Internet y luego ofimática, ¿no? Algo así, dependiendo qué es lo que requiere el estudiante en ese primer periodo académico, ¿no? Para ir trabajando que le ayude a su empleabilidad. O bien, como usted señala, que debiéramos mejor ir cerrando cada competencia para la empleabilidad. Primero, todo lo que tenga que ver con comunicación, listo. ¿Cuántas unidades tiene? 2 unidades. Y a las 2 unidades didácticas lo trabajamos en ese periodo y ahí cerramos. ¿Sí? Y así también puede ser. Muy bien. Les digo, ambas pueden ser, pero dependiendo de cómo ustedes creen que sea mejor con respecto a los estudiantes que ustedes conocen, ir cerrando en relación también a esto, cómo le va ayudando a también en las otras competencias, a las capacidades que van a desarrollar en la parte específica, ¿no? Algunos a veces requieren que ya vayan tocando por lo menos algo de la computadora, algo de la informática, para que luego ya vaya eso de la mano con las otras específicas, ¿no? Y por eso que van intercalando tanto comunicación como interpretación, lo pueden intercalar, ¿no? O sea, llevan 1-1 en el primer periodo y luego llevan 1-1 en el segundo. Eso también. Todo eso se puede, ¿por qué? Porque recién todo eso está dentro de, todo esto es dentro del módulo. No estamos fuera del módulo. Entonces, ahí viene mi pregunta, y esto, ojo, no solamente va a aplicar para este programa, sino va a tener que aplicarse también para los demás programas. Más o menos va a tener casi esa misma distribución. Por eso también les preguntaba cómo ustedes requieren. No debe ser tan igualito, pero de todas maneras van a tratar de que esté por ahí, ¿no? Ingeniero, una consulta. Uh-huh. Usted dice que todo eso se va a tratar en un módulo, ¿verdad? ¿Ese módulo cuánta duración va a tener? Los 3 primeros periodos académicos. Bueno, en realidad, también la norma establece de que, si bien es cierto, tenemos una capacidad
o una unidad de competencia, perdón, la primera unidad de competencia que es amplia, se puede desagregar, ingeniero, en varios módulos. Entonces no habría necesidad de que sea un solo módulo. Es más, cuando nosotros vemos los formatos de certificación, ya en el formato del consolidado, ahí aparece la cantidad de módulos que vamos a desarrollar, ¿no? Y el ministerio en cierta medida sugiere de que por cada periodo académico debería desarrollarse un módulo. Por ese mismo hecho, dice que una unidad de competencia podría tener más de un módulo, incluso por ahí dice hasta 3 módulos, ¿no? Se puede desagregar hasta en 3 módulos. En ese contexto, generalmente, digamos, si vamos a ya aterrizar o pasar a lo que es auxiliar técnico, el auxiliar técnico va a tener 2 módulos de preferencia, en el primer periodo académico un módulo y en el segundo periodo académico otro módulo. Y para lo que es técnico se sugiere que debe tener un promedio de 4 módulos un módulo por cada periodo académico. Entonces, ya viendo de esa manera, ingeniero, sí o sí, prácticamente las competencias para la empleabilidad se estarían agotando en cada periodo académico. De tal manera que comunicación efectiva se estaría agotando en el periodo académico. ¿Por qué? Porque probablemente eso va a corresponder a un módulo. Eso sería, ingeniero, mi apreciación. Ya. Muy bien, maestro. Ahí, más bien, sí tengo que precisar lo que usted ha mencionado porque es al revés. No es que una competencia se pueda desagregar en varios módulos. Más bien es un módulo que puede abordar, mínimamente debe abordar una competencia. Y que podría abordar otra competencia más, sí, hasta 2 adicionales. Un módulo puede abordar hasta 2 adicionales. Y eso es lo que está pasando justo creo que en el programa de confección de prendas de vestir, que es lo que nos han mostrado, porque es un programa que tiene hasta 7 competencias, y obviamente no alcanza para desarrollar eso en 4 periodos. O sea, difícilmente iban a desarrollar 7 módulos, ¿no? Entonces, lo que van a tener que hacer es allí agrupar esos puntos, esas competencias para cada módulo. Y justo eso, la vez pasada les he mostrado en el documento para que ustedes puedan justamente visualizar. Se los he leído aquí, no recuerdo en qué numeral está, pero justo decía así, ¿no? Que el módulo puede abordar mínimamente una unidad de competencia y podría excepcionalmente, dice, ¿no? Podría abordar 2 competencias más adicionales, o sea, tendría que ser hasta 3, pero dice siempre y cuando que las que se agreguen o las que se adicionen sean de tipo operativo, o sea, sean menos complejas, sean más de ejecución. Así sí se puede agrupar, dice, ¿no? Eso es lo que nos señala. Pero no es al revés de que la competencia la podamos desagregar y abordar en varios módulos. No, eso no está señalado de esa manera, ¿no? Bueno, pero igual, para lo que viene a ser el caso, es que todo este módulo, todo este bloque, que es el módulo 1, ya después le ponemos el nombrecito, todo esto es bueno, falta todavía ahí la experiencia formativa, pero lo voy colocando así, que se van a desarrollar en el primer periodo. Perdón, en los 3 primeros periodos. Y lo del segundo módulo, que he puesto aquí, vamos a eliminar esto de acá. Vendría a ser acá en el 4.º periodo. Bien. Entonces, las primeras
las primeras unidades. La primera competencia para la empleabilidad de comunicación, usted nos señala de que esto ya debe ahí agotarse en el primer periodo. Perfecto, ahí lo dejamos. La siguiente, la de ofimática, se va a agotar en el siguiente periodo. Y la de comportamiento ético y de solución de problemas, que son dos competencias, se van a agotar en el siguiente periodo, en el tercero. Muy bien. Ahora hay que comenzar a darle el tema de los créditos. Este cuadrito que yo tengo aquí, ojo, no es el del formato del Minedu, no es. ¿Por qué? Aquí yo estoy partiendo para poder basarnos en el número de horas. ¿Por qué? Porque en el cuadrito que tiene de Minedu se basa en el número de créditos. Está bien para el formato todo ello. Pero nosotros cuando asignamos las horas y todo eso, no solamente vemos el crédito, sino partimos desde el punto de vista presupuestal. ¿Cuántas horas nosotros tenemos presupuestados? Ese es el tema. Desde el punto de vista presupuestal. Entonces, ¿cuántas horas tenemos presupuestados para los estudiantes que deben recibir? ¿Cuántas horas deben recibir? Según lo que tengo entendido, son 30 horas a la semana. ¿Estamos de acuerdo en esa cantidad? ¿O alguien me puede corregir, me puede indicar que es otra cantidad? Maestros, ¿me confirman que es 30 horas a la semana? Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, listo, perfecto. Muy bien, entonces, si yo pongo de esas horas, ¿cuántas horas a la semana voy a dedicar para el tema de comunicación oral? ¿Y cuántas voy a dedicar para interpretación y producción de textos? De esas horas que voy a dedicar, ¿cuántas se consideran eminentemente prácticas y cuántas se consideran teórico-prácticas? Muy bien. Por ejemplo, si para comunicación oral yo voy a dedicar 1 hora para teórico-práctico y otra hora para la parte eminentemente práctica, tendría 2 horas a la semana. 2 horas a la semana por 16 semanas efectivas, ¿no? O sea, 1 hora a la semana por 16 semanas, que son las efectivas del periodo académico, voy a tener 16 horas. 1 hora práctica por 16 semanas que se desarrolla, voy a tener otras 16. Al final, estas 2 horas a la semana por, ¿no?, las 16 semanas, voy a tener total 32 horas que en el periodo académico se va a desarrollar esa capacidad o esas capacidades que tenga esta unidad didáctica. ¿Y esto cuánto equivale en créditos? El primer 16, que es de la hora teórico-práctica, dice que esas horas, esas 16 horas, hay que dividirlas entre 16. Eso es lo que nos dice también la normativa. A ver, ¿dónde está eso? Estamos en el punto de los créditos, ¿no? De los créditos, a ver, ¿dónde está perdido? Acá está. Para estudios presenciales, cada crédito académico equivale a un mínimo de 16 horas de teoría como aplicación práctica, dice, ¿no? O el doble de horas de práctica. O sea, estamos hablando de 16, el doble es 32. Muy bien. Entonces, si tengo acá 16, lo tengo que dividir entre 16 y tengo un crédito. O sea, esa hora, 1 hora, de las 2 horas que tengo, estoy dedicando a una parte teórica con aplicación práctica, va a significar, dice, un crédito. Y la otra hora, que va a ser eminentemente práctica, lo tengo que dividir entre 32 y me sale a 0,5, representaría en el valor del crédito académico. Pero como ya vimos que el último punto dice no pueden ser decimal, sino tienen que ser enteros, no podría ser 0,5. Entonces, en la hora práctica, si yo pongo 1, no va.
Si pongo 2, ahí recién sale 1. Claro, porque son 2 horas por 16, se multiplica 32, entre 32 a 1, recién me sale el valor entero. Ya, y si pongo 3, me sale decimal. Entonces acá hay una pequeña regla que no nos los dicen, pero las horas prácticas no debería ser impar, tiene que ser par. 2, 4, en fin. Ahí genera número par. Y acá viene la pregunta justo que hizo también la maestra Natal. Dijo, y acá si puedes, y si le pongo 0, sale 0. Sí, pero dice, no puede haber en un programa de formación técnica o profesional técnico, no puede haber una unidad didáctica que sea eminentemente teórica y que no tenga horas de práctica. Entonces, eso no podría ser, está descartado de plano de que allí tengamos 0. Entonces, en las horas prácticas no puede ir 0, no puede ir 1, ¿no? Solo puede ir 2, 4, 6, en fin. Y acá, en lo que es las horas teóricas, ¿podría ir 0? Podría ir 0. Pero vamos a entender que esa unidad didáctica entonces es eminentemente práctica, ¿no? Completamente práctica. ¿Y eso dónde se da a veces? Por ejemplo, en nuestros cursos de ofimática, ¿no? Donde se da todo casi netamente práctica. Ahí podría ser. Muy bien. Siendo así, ¿cuánto necesito entonces? A ver, para comunicación oral. Acá, comunicación no es un tema que solo sea práctico. Va a necesitar la parte teórica y obviamente su componente práctico, su hora práctica también. Serían 3 horas a la semana. ¿Esto representa cuántos créditos? 2 créditos. Interpretación y producción de textos, quizás lo hago de la misma manera. 1 y 2 también. 3 horas a la semana también. En total, 6 horas a la semana ya vamos a dedicar. ¿Cuántos créditos acá tengo? Tengo 4 créditos. Entonces aquí, para comunicación oral y para interpretación, estaba yo distribuyendo de 2 y 1 para que me salga 3. Pero ahorita le estoy dando 2 y 2 y me está saliendo 4. Si sumo estos, tengo mis 13 créditos mínimo que ya me estaba diciendo los lineamientos. Pero ahí no acabó la cosa. Sigamos todavía asignando. Primero, asignemos a lo de competencias para la empleabilidad. Aplicaciones en Internet. Aplicaciones en Internet se va a ver en el segundo periodo. Si pongo 1 hora práctica, perdón, teórica, y 2 horas práctica, aquí, ¿cuánto me genera esto? A ver, vamos a sacar las formulitas. Me sale 2 créditos. Aplicaciones, acá tengo en total, debo sumar a 2. Y acá, si me sale 2, esa unidad didáctica nomás ya se estaría tomando los 2 como mínimo, ya estaría cumpliendo los 2 como mínimo. Si le agrego acá otras 1, 2, voy a tener 4. Entonces aquí va a ser así, 2 y 2, y ya no son 2, sino van a ser 4. ¿Cuántas en total? Ya estoy sumando 15 para la empleabilidad. Estoy por encima del mínimo. Sí, total, estoy cumpliendo el mínimo. Sí, pero lo que pasa es que ya estamos quitando horas a la parte específica y se va a afectar la parte específica. Entonces, por esa razón, aquí tengo que mejor medir y capaz los cursos de internet o de TICS los voy a hacer netamente prácticos. La teoría va a ser muy poca, todo de aplicación práctica. Y ahí tengo 1, 1, mis 2 créditos. Y con eso cumplo. No me salgo todavía del margen
que me están pidiendo. Luego tengo oportunidades de negocio. Aquí tengo que llegar a 3. A 3. Y eso está... les decía que estas voy a colocar en el otro periodo, ¿no? En el cuarto periodo. Entonces, no estamos tocando ese todavía, sino comportamiento ético, que es una sola unidad de 2 créditos. Y para llegar a 2 créditos, fácil, ¿no? 1 hora teórica, 2 horas en la parte práctica, y tengo mis 2, y ya cumplí los 2, ¿no? A ver, acá están los 4 de aquí, de comunicación oral. Acá están los otros 2 de TICS. Acá están los otros 2 de comportamiento ético. Y para solución de problemas, también tengo los 2. Y hasta ahí va saliendo más o menos ya la cantidad de horas que tendrían que desarrollarse esas unidades didácticas. Luego, faltaría oportunidades de negocio que se tendría que ver aquí con, a ver cuántas horas está acá, con 2. Entonces aquí sería 1 y 2. Y tenemos los 2. Y para plan de negocios tendría que ser algo eminentemente práctico, que para hacer el plan de negocio, con 2. Y ahí tengo 2 y 1. Justo lo que acá estamos buscando llegar. Así sería la distribución de las unidades didácticas de las competencias para la empleabilidad. ¿Consultas, preguntas allí, maestros? Maestros, ¿hay alguna pregunta, consulta al respecto? Sí, maestro. Referente a lo que es emprendimiento, Ya. ahí está colocando oportunidades de negocio, uno para, estimo que es para práctica, teórico-práctico, y 2 para práctica. Así es. Maestro, no le estoy escuchando bien. A ver, por favor. A ver, sí. ¿Puede repetir, A ver si, por favor? ya. A ver si ahora me escucha, ingeniero. Ahora sí, ahora sí. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de emprendimiento, estamos hablando de 2, en este caso, unidades didácticas, ¿no? Una de las unidades didácticas es oportunidades de negocio. Y la otra sería plan de negocio, ¿verdad? Así es. Muy bien. Entonces, en oportunidades de negocio, estamos colocando para teoría un crédito y para práctica 2 créditos. No, son horas. Allá son horas, no son créditos. Son horas, no son créditos. Los créditos están acá al costadito. Es 1 hora para la parte teórica y 2 horas para la parte práctica. ¿Y eso qué significa? En créditos, un crédito para cada uno, que hacen en total 2 créditos. Pero estos son horas. Todo lo que están viendo acá son horas. Horas de 45, obviamente, ¿no? Perfecto. Si es así, estimo que no tengo mayores inconvenientes, ingeniero. Esto ya estamos abordando lo que es el itinerario formativo prácticamente, ¿verdad? Estamos dándole forma al itinerario, maestro, pero desde el punto de vista de horas primero. Ya, perfecto. Otro detalle, maestro. Por ejemplo, en este caso, cuando usted habla de horas, en realidad esa 1 hora equivale a 16. No le entiendo. O sea, al otro costado dice 16. Ya. ¿No le parece que más bien, en este caso, un crédito equivale a 16 horas, más no así como usted dice 1 hora?
Y un crédito práctico equivale a 32 horas pedagógicas, más no así como usted dice, a 2 horas. No lo entiendo esa parte, ingeniero, porque se supone que si yo voy a desarrollar un crédito, si yo voy a desarrollar una clase teórica y voy a abarcar un crédito, ese crédito va a tener 16 horas, ¿verdad? Ya, ¿Y a ver, cómo es que 16 horas va a equivaler a una hora? No lo entiendo esa parte. ya, ok, listo, maestro. No se preocupe, lo vuelvo a explicar. Ya, esto que estoy viendo acá, ojo, no se confundan con el formato, como les decía, del ministerio. En el ministerio lo que ustedes ven acá son créditos y son horas por periodo, no son semanales. ¿Ya? Yo parto con esta parte por horas semanales, porque nuestro presupuesto está determinado por horas semanales, no está determinado por créditos. Porque la representación de un crédito es variable. No siempre representa a la misma cantidad de horas. Es variable. Entonces, por eso es que necesariamente yo acá les muestro un cuadro por horas para poder partir del presupuesto que tenemos, que son las 30 horas por periodo que tenemos que llegar. Muy bien, pero todavía no estamos sumando. Recién vamos asignando las horas. Cuando una unidad didáctica yo desarrollo en la semana, voy a tener acá, digamos, para comunicación oral, voy a tener 3 horas a la semana para esa unidad didáctica. De esas 3 horas, 1 hora está dedicado para la parte teórica. Esta hora teórica es 1 hora a la semana. ¿Cuántas semanas voy a desarrollar en el periodo? Voy a desarrollar de manera efectiva, son 16 semanas. Entonces, esta horita, por eso, por 16 sale 16. 1 por 16 semanas, 16. 1 hora a la semana, por 16 semanas, 16 que sale aquí. Las otras 2 horas voy a dedicar a un trabajo netamente práctico. Vamos a entrar en praxis todo lo que hemos hecho, aprendido, en fin. Esas 2 horas a la semana, si yo multiplico por las 16 semanas que dura mi desarrollo efectivo en el periodo, voy a tener 32 horas en el periodo a la parte práctica. En otras palabras, mi unidad didáctica, ¿cuántas horas en el periodo académico en cuántas horas se va a desarrollar? En un total de 48 horas. Ya, hasta ahí estamos hablando de horas. Perfecto. Ahora bien, ¿cuántos créditos representa esta unidad didáctica? Esta unidad didáctica vale 2 créditos. ¿Y cómo así? Ya, los 2 créditos se distribuyen de la siguiente manera. Un crédito, ¿cómo llego a este crédito? De las 16 semanas, ¿no? De la 1 hora teórica por 16 semanas, que de hecho me salió 16. Esas 16 debo dividir entre 16. ¿Por qué entre 16? ¿De dónde sale eso? Porque el crédito vale acá, dice, 16 horas de teoría. Ah, ya. Por eso es que tengo que esas 16 horas que me sale al semestre o al periodo académico, lo divido entre 16, me sale 1. Ahora, estas 32 que me ha salido por la parte práctica, ¿debo dividirlo entre 16 también? No. Dice, o el doble de horas de práctica, el doble de horas, que es esto de acá, 16, el doble es 32. Por eso es que dividimos ese 32 entre 32. Y ahí nos sale el otro crédito. Por eso es que sumando estos 2 créditos, 1 y 1, me sale los 2 créditos. Les decía acá, si yo le pongo 1 hora nada más en la parte práctica, ya 1 hora en la parte práctica, por las 16 semanas. Muy bien, pero ese es eminentemente práctico. Lo tengo que dividir entre 32.
obviamente 16 entre 32 me va a salir a 0,5. Y el crédito no puede ser, dice, tiene que ser en enteros. Por esa razón dijimos, ya sabemos que acá mínimo tenemos que darle siempre pares para que genere un crédito por lo menos en la parte práctica. Así es, maestro. Excelente, sí, ahí sí ya se comprende perfectamente, ingeniero. Una consultita antes de que se me Dígame. vaya la... También, dígalo, por Era favor. referente a lo siguiente. Justo estoy viendo el 19.42 respecto a lo que es itinerario formativo. En ese texto dice un párrafo que a ver si me ayuda a dilucidar un poco. Dice, los módulos formativos se distribuyen en periodos académicos. Ojo, los módulos formativos se distribuyen en periodos académicos de acuerdo con el ciclo del programa de estudios. Cada módulo es terminal y certificable. Bueno, esto particularmente a mí me deja entender de que los módulos formativos se deben distribuir en periodos académicos. Entonces, de acuerdo con el ciclo del programa de estudios. Cada módulo es terminal y certificable. Bueno, en este caso, bueno, yo lo entiendo como que cada módulo debería de ser en un periodo académico, pero más parece que no es así, ¿verdad? Cada módulo es terminal y certificable. Sí, usted justo acaba de leer, dice, los módulos formativos se distribuyen en periodos académicos. El primer módulo, no sé si usted puede ver en pantalla lo que estoy compartiendo, este es nuestro primer módulo. Este primer módulo lo estamos distribuyendo en el primer periodo académico, que es este, en el segundo periodo académico y en el tercer periodo académico. Por eso que estamos colocando ahí, ¿no? En el primer periodo, otros en el segundo periodo y otros en el tercer periodo. Entonces, el módulo estamos distribuyéndolo en 3 periodos académicos para nuestro caso. Tal como dice acá, se distribuyen en periodos académicos. Sí, por eso es que yo más o menos veía que a veces la norma tiene cierta incoherencia, ¿no? Porque ¿cómo es posible que un alumno estudie 1 año y medio para que tenga un módulo certificable? ¿Cómo es posible, por ejemplo, cuando se dice que, digamos, en este caso, las competencias para la empleabilidad sean generales, ¿no? Porque imagínese usted, si nosotros llevamos lo que es tecnologías de información, yo estimo de que los de electrónica llevarán pues un software relacionado a lo que es electrónica, ¿no? Los de confecciones, estimo que en tecnologías podrían llevar un software relacionado a lo que es confección, corte, trazado y que los cálculos sean más precisos. Y los de informática, en este caso, por ejemplo, si vamos a llevar diseño de páginas web, yo prefiero llevar en vez de ofimática tal vez Photoshop o algún otro programa que me permite hacer logotipos, banners, ¿no? Que me permita hacer más viable mi página web. Entonces, por eso es que siempre hemos observado algunos puntos de esta nueva tendencia, que probablemente en el proceso se vaya acomodando y mejorando algunas cosas, ¿no? Muy amable, ingeniero. Gracias. Listo. A ver, justo lo que usted acaba de mencionar me permite precisar un detalle también. Las competencias para la empleabilidad, habíamos lecturado la sesión pasada, de que estas aportan, ¿no? ¿A qué cosa? A nuestras características personales y sociales. Entonces, si yo en vez de ofimática pongo otra unidad didáctica que va a aportar más a mi parte específica, a mi competencia específica, entonces debería yo incorporar esa unidad o esa capacidad en una unidad didáctica que vaya como parte específica, ¿no? Si necesitan, por ejemplo, en prendas de vestir, este software que se llama, bueno, yo me acuerdo que había uno, antiguamente se usaba Electra, había otro más. Esto, por ejemplo, no podría ir acá, sino eso tendría que ir acá en la parte específica, ¿no? Si es que tienen que, necesariamente se requiere esa capacidad de desarrollar, pero tendría que ir acá.
sino me refiero a que estas competencias para la empleabilidad sí podrían ser quizás a cada programa, les decía, pero que vayan a sus características personales y sociales, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, el tema del liderazgo no necesariamente o sea, es igual en todos los programas, ¿no? Eso tendría que ver en qué programa se incide más en un liderazgo y en qué otro programa quizás no se incida mucho en ello, sino se va a trabajar más en la proactividad o quizás más, en fin, son aspectos que van a la parte social, a la parte, las características personales también. Entonces, aquí estamos viendo ya el módulo distribuido a lo largo de los periodos académicos. En muchos programas, también pasa en los institutos, también pasa en otro lado, puedo desarrollar yo en 1 o 2 periodos y recién obtengo mi certificado del módulo. Ahora, quisiéramos que siempre sea anual. A veces esa es la tendencia, a anualizar los módulos. Muy bien, pero si anualizamos nuestro módulo, esta parte de construcción de software, programación, se va a reducir a solo un año. Y el otro tendría que trabajar las pruebas en otro año, que es probablemente mucho tiempo en comparación a lo que en proporción debería tratarse en este primer módulo. Pero si ustedes deciden, por ejemplo, como maestro me dicen, maestro, es mucho un año y medio para esto lo podemos hacer en un año. Y más bien, este tema de las pruebas y todo eso, sí, eso más bien hay que desarrollarlo también en otro año. Ustedes me dicen y lo distribuimos, y le cargamos las horas, en fin, lo que ustedes señalen y lo realizamos. Pero eso justamente ya viene de la especialidad, ¿no? Cómo nosotros miramos a nuestra especialidad, a nuestros contenidos, cómo lo distribuimos. En el caso, ustedes, por lo que estamos viendo, la parte más importante está aquí. Y esta parte, lamentablemente, va a desarrollarse en más tiempo. Probablemente no va a ser anualizado, va a ser en un año y medio para que se pueda recién ver el producto, como es el término de todo lo que sepa codificar, programar y todo ello, ¿no? Y el tema de pruebas en un solo periodo, sí, ese módulo lo pueden desarrollar en un solo periodo y puedan desarrollar allí y tener su certificación al respecto. Eso no es igual en todos los programas, va a variar. Como le decía, es diferente. En prendas de vestir, ahí más bien sus módulos están abordando 3 competencias, 2 competencias están abordando, ¿no? Y eso pues puede pasar, ahí varía, ¿no? Pero eso es lo que estoy haciendo. A ver, ¿qué hemos hecho? Miren, todas las capacidades que hemos delineado en unidades didácticas, las he llevado aquí a un cuadro y todas las del módulo las estoy colocando acá. El módulo debe tener 3 componentes. Las unidades didácticas para la parte específica, luego debe tener las que son para la parte de empleabilidad y debe estar la experiencia formativa en situación real de trabajo. ¿Eso se olvidó, maestro? No, no me olvidé, sino que no estoy colocándolo eso porque para temas de cómputo de horas no entra allí. Por esa razón es que no estoy colocándolo. O en todo caso, puedo colocarlo pero sin sumarlo a estas de acá. Ahora, lo que sí quiero terminar esto dijimos que estas 3 primeras unidades didácticas, por ejemplo, van a trabajarse en el primer periodo. Para el primer periodo académico, como tenemos 30 horas a la semana, ya se van consumiendo 6 horas. Quiere decir que me quedan 24 horas para desarrollar estas 3 unidades didácticas. Pregunto entonces a los maestros de las TICs. ¿Cuántas horas le doy, ¿no?, a la semana y cuántas en teoría y cuántas en práctica a diseño de sistemas de información en el primer periodo académico? Voy a partir yo del mínimo, ¿ya? Hemos visto que el mínimo es 1 y 2, ¿no? Aunque podría ser 0 y 2, pero voy a partir del mínimo que es 1 y 2. Ya nos hemos dado cuenta que ese es el mínimo. Son 3 horas a la semana, por lo menos mínimo, que una unidad didáctica debería desarrollarse, ¿no? En 3 horas a la semana. Colocando los mínimos,
en la parte específica, más los de empleabilidad, tengo 15 horas. Me faltan 15 todavía. Entonces tengo que agregar acá 15 más. Díganme, maestros, entonces, ¿a cuál de estas le agrego y cuántas les agrego? Maestros. A A lo diseño que de son sistemas. fundamentos de programación se tendría que agregar tal vez, maestro, 2 en teoría y 4 en práctica. Ya. O A 2 ver. y 3 podría ser. 2, 3 ahí. 3, bueno. Ya. Está bien, está bien. A ver, quería probar algo. Ya. A ver, hasta allí, no, 2 y 4, digamos. 2 y 4 horas y vamos todavía 18. Nos faltan bastantes. Lo que pasa es que cuando vayamos colocando, nos van a pedir de que en el total, en el itinerario, acá en el formato hay un cuadrito que aquí nos van a evaluar qué cosa. El porcentaje de créditos prácticos. Y nos van a requerir que eso tenga un alto porcentaje de créditos prácticos. Porque ellos nos indican que se supone que esta es una formación más práctica y entonces debería tener más horas prácticas. Entonces, siendo así, y por eso que me estaba atreviendo a colocar 1 hora y digamos, acá, digamos, ¿no? Pongo ahí 6 horas de práctica. Y en el otro caso quizás igual. Acá también 4. Acá también 4. Y a ver, ¿y cuántos tengo acá? Tengo 23 horas. Me falta un montón. Todavía tengo 7 horas más para agregar. Entonces, puedo seguir agregando. A ver, acácito le agrego. Dígame usted, por favor. Pero en teoría se podría agregar 1 hora más, ingeniero. Estimo que dos de teoría en cada uno de ellos. Ya, por ahora vamos a dejar agregarle, ¿ya? Si es que después vemos en el porcentaje que no sube mucho, lo bajamos ahí. Ya, a ver, a ver. Listo. ¿Y cuánto llega? Vamos 26. Nos falta 4 horitas. 4 horitas. O fundamentos le agrego acá que sé que llegue a 8, a este que llegue a 6. ¿Así estaría bien? Y con ese llegamos a 30. Correcto, maestro. Listo. Muy bien. Para el segundo periodo. Desarrollo de interfaz. ¿Cuántas horas le damos? A ver, pongo primero los mínimos. 1 y 2. 1 y 2. A este sería... aquí tenemos un montón. Pero voy a hacer algo bastante... ni así. Llega a 24 horas. ¿Y 3 cuál de es el teoría tema? tendría que ser ingeniero en todo caso y agregarle a lo que es desarrollo de interfaz. De todas maneras nos va a llevar bastante tiempo porque ahí se hace diferentes interfaz para diferentes sistemas, ¿no? O sea, ahí sí ya es netamente práctico, porque hay que empezar incluso haciendo el formulario de acceso al sistema, del password, qué sé yo, ¿no? Presentación, el menú, etcétera. O sea, ahí tenemos bastante trabajo en práctica. No se olvide los bocetos, ¿no? Primero hacer los mockups o los interfaz, primero los borradores U, ¿no? Claro, Para... claro. Muy bien. Entonces, a ver, voy a agregarle un poco más acá. Tenemos ahí, recién con eso llega a 26. Un dato que quiero comentarles. No está en los lineamientos, pero sí me lo han hecho en algunos informes. ¿Ya?
Y eso, bueno, ha sido un poquito cuestionado, porque sí les hemos cuestionado. Nos decían que las unidades didácticas no debería de pasar más de 5 créditos en total. Y nosotros les preguntamos, ¿pero dónde dice eso, no? Porque si es que lo hubieran puesto, por lo menos ya nos basaríamos en eso y no deberíamos pasarnos. Y no había, pero nos dijeron de que el que haya más probablemente quiere decir que no esté bien desagregado o tengan que desagregar esa unidad didáctica. Que está muy grande en todo caso la capacidad que vamos a trabajar en esa unidad didáctica. Eso es lo que nos han dicho ya en el informe, ¿ya? Y de manera verbal. Entonces les comento esto. No dice la norma que no podamos pasar más allá de 5, ¿ya? No lo dice. Pero en los informes así nos han puesto. Y es un criterio allí que justamente viene. Si queremos evitarnos eso, tendríamos que hacer, ¿qué tendríamos que hacer? Desagregar esta unidad didáctica, quizás en la capacidad que está trabajando. A ver, desarrollo de interfaz. ¿Qué estamos trabajando ahí? Acá está, desarrollar la interfaz de usuario final del sistema considerando lenguajes de marcado, estilos, en fin. Esto se podría desagregar quizás en otra capacidad más. Podría ser eso. O bien, simplemente pues lo dejamos acá tal cual y ahí nos quedamos, ¿no? Con las 7. Más bien aquí quería, a ver, quiero llegar también a 10. Con esto, ¿cuánto llegamos? 28. Nos faltan 2 horas más. La teoría sería 3, 3, 3. Ya, pero ahí los créditos está volando ya. Ya estamos en 8 ya. ¿Ya? Ok, ahí lo dejamos. Ojo, entonces ya estamos ahorita advertidos. Si nos viene, pues si lo conversamos y vemos cómo solucionamos, ¿no? Pero les comento esto para que todos tengan en consideración ya un poco de toda la experiencia que hemos estado haciendo ya en todas estas adecuaciones de planes de estudio. Vamos al tercero. Ya, y con eso llega pues a las 30 horas. Vamos al tercer periodo. En el tercer periodo, gestión de base de datos. Igual, son 2 nada más, también probablemente van a tener la misma distribución. Ah, no, acá, acá ya la vi, creo que no va a ser igual acá. A ver. ¿Está sumando o no está sumando? No está sumando, pues. Mejor vamos a coger de acá. Listo. A ver, las primeras 30, las otras 30. Y las siguientes, acá tratamos con 32. En teoría, 2, 2 sería en todo caso. Así es. Y ya está. Muy bien. Y listo. Y ahora, en el cuarto periodo, para el otro módulo, de la misma manera, hay que ver, a ver, 1 y 2 como base. Deben entrar. Y acá, a ver, ¿cuánto tenemos? Tenemos 14, tenemos 16 horas más para sumarle. ¿A quién le sumamos? A ver, por favor. A pruebas integrales tendríamos que sumarle más, ingeniero, porque hay diversas pruebas que vamos a hacer, ¿no? Exactamente. Pruebas de aceptación, pruebas, sí. Ya, ahí le agregaremos un hito más porque es algo teórico. A ver, ¿cuánto hay acá? Van 23, falta 7. A herramientas, igual tenemos... Estándares de seguridad en todo caso agregaríamos también, ingeniero. A ver. A ver, ya, igual le he agregado, ¿cuánto van? Uy, ya me pasé ya. Entonces, a uno tengo que bajarle. Así sí. A ver, ¿así quedaría, maestro? Ahí están los 30. Sí, correcto, así es. Ya, listo. Entonces,
Tenemos ya los 30. Ya están los 30 cuadrados y ya está también nuestros créditos. Y con esto comenzamos ya a pasar a limpio, como quien dice, la parte de las... Ingeniero, y si sumamos todos los créditos, ¿cuántos créditos alcanza ahí? A ver, vamos sumando, ¿ya? Ahí vamos a sumar los créditos. Hasta acá es solo la parte específica. Porque según la teoría no debe pasar de 40 créditos, algo así. De 80 créditos, me parece. Sí, justo eso. A ver, vamos a... Si estoy sumamos sumando todos los acá. créditos, ingeniero. Ya, vamos a sumarlo por partes. Para tener también, para que cuadre con el cuadrito, pues. A ver, las específicas, hasta acá tenemos 59. Tenemos 59 en las específicas. En las de empleabilidad, en las de empleabilidad, 13 habría, ingeniero. así es. Las dos últimas. Ujú. Listo. Ya, hasta ahí sumamos. Hay 72. Más las experiencias formativas. Ya, ahora, ahí viene ahora el tema de las experiencias. Entonces, acásito le podemos agregar, ay, caramba. FSRT. Acá las FSRT. Muy bien. Las experiencias formativas en situación real de trabajo, ¿cuántas nos dice? A ver. ¿Cuántas decía a ver, como dice en el plagio? A ver. ¿Dónde está? 14, ingeniero. 14. Debe dar 14. Pero ¿cómo da para 14? Generalmente, a ver, se suele distribuir 2 créditos por periodo. Serían 2 y 2 son 4 hasta acá. Hasta acá son 6. Hasta ahí van 6. Más este serían 8. 8 créditos. 14. 14 entre 4. 3.5, ¿no? Sí, aproximadamente. No da redondo. Entonces vamos a tener que plantear ahí. Tenemos que darle una, entonces, por porcentajes. Ingeniero, en este caso, las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, ¿es por módulo o es por periodo académico? Es por módulo. Ah, perfecto. Es por módulo. Entonces, se tendría que dividir entre 2. Si son 2 módulos y es por módulo, tendría que ser 7 en cada módulo y asunto resuelto. Sí, pero tenemos que hacerlo proporcional a la cantidad de créditos. Ya, a ver, déjeme ver, pero en todo caso igual es más o menos como que aquí podría dar 10 y aquí debería estar los otros 4. Ya, si sumamos, a ver, esto vamos a llevarlo a la hoja donde están nuestros créditos. A ver, ¿estamos ahí o no estamos? ¿Cuánto suma esto? Estamos con 86. Estamos sobre el mínimo. Donde estamos volando un poquito son en las competencias específicas, pero como le decía, eso es por las
por las horas teóricas que hemos puesto. Ingeniero, pero en todo caso estaríamos dentro del rango porque también nos manifiesta la norma de que como máximo podríamos tener 24 créditos por periodo académico. Y si eso fuera así, en realidad lo máximo sería, 24 por 4 serían 96 créditos. Entonces yo creo que estamos dentro de ese rango, maestro, no habría mayores inconvenientes. Porque ahí la norma expresamente lo manifiesta así, ¿no? Por cada periodo académico, dice 18 semanas, incluyendo los exámenes de recuperación, etcétera, y además, como máximo, 24 créditos. Entonces, creo que estamos dentro de ese rango, no habría mayores inconvenientes ahí. Sí, justo lo que acaba de decir usted, eso también acá, a ver, los créditos por semestre, acá estamos, por periodo. Acá está. Ya, a ver. Con la laptop es otra cosa y con la... Son 15 más 4, 19. Estamos dentro del rango. Y como les decía, estamos dentro del rango, estamos sobre los mínimos, que eso es lo más interesante. Y esto al momento de llenar, acá en el formato, ahí vamos a ver más bien cómo está este tema del porcentaje. Y ahí vamos a tener que quizás jugar todavía un poquito más para cuadrar ahí los datos. Ingeniero, una consulta. ¿Hay algún mínimo de porcentaje? O sea, ¿le han sugerido que cuánto debe ser el mínimo de porcentaje para la parte práctica? Exacto, justo ese es el punto, maestro. En la norma no está establecido el mínimo del porcentaje, ¿ya? En una anterior norma, recuerdo, pero eso fue para los institutos, decían un 35%. Pero luego ya no especifican, no está en ninguna de las normas ahorita el mínimo porcentaje, pero sí me lo han puesto en algunos informes y me han puesto que debe sobrepasar el 65%. Muy amable, ingeniero, para tomarlo en cuenta. Sí, eso para que ustedes también tengan en cuenta, sobre todo que ustedes son de nivel técnico, nos van a ahí presionar más porque debería salir más, nos van a decir. Entonces, eso, ahora, ¿dónde vamos a probar esa partecita? Eso ya se prueba acá, ya, como dicen en el final, en el formato, ya. Ahí vamos a jugar todavía algo. Pero bueno, maestros, no les he querido pasar todavía el archivo, disculpen, pero justo lo que usted acaba de mencionar el otro día, ya en la última hora, y justo lo estamos también entiendo en la última hora, quería hablarles con respecto a esto de la cantidad de los indicadores. Yo entiendo, maestros, de que, claro, en este caso, las 3 unidades didácticas en todo el periodo académico va a ser asumido por un solo docente, ¿no? Es casi como un docente de aula, ¿verdad? En el centro. Incluso es el mismo docente que creo que también desarrolla las competencias para la empleabilidad, ¿o hay otro docente para eso? Pregunto. Va a ser el mismo docente. Va a ser el mismo docente, ¿ves? Entonces, por ese lado entiendo justo lo que decía el maestro, claro, me cargo todo eso y allí, y es igual, en los institutos aparecen más unidades didácticas, pero, ¿qué se llama? La cantidad que asume un docente es igual, ¿no? Asume igual, entre 5 o 6 unidades didácticas y tienen que desarrollar, obviamente, con todo lo que se tiene que desarrollar, ¿no? Al interior de cada unidad didáctica, las capacidades que van a trabajar, pues decíamos, acá las 18 semanas, me dan una capacidad que tengo que trabajar dentro de una unidad didáctica. Eso tengo que lograr en los 30, 35 estudiantes, en fin, no sé cuántos estudiantes tengan por salón. En la primera semana me voy a dedicar a hacer el diagnóstico, voy a ver cómo están, les hago una inducción, veo lo del sílabo, sus intereses, todo eso cuadro, perfecto. La siguiente semana ya arranco todo el tema del desarrollo efectivo en sí de los aprendizajes, de todas las actividades de aprendizaje.
Y la última veo ya el tema de la evaluación de recuperación. Entonces les decía acá, actividades de aprendizaje. Si yo todo este desarrollo, y voy a decir que de aquí voy a sacar solamente 2 indicadores, o me voy a basar en solo 2 indicadores, pareciera que lo que voy a lograr o voy a desarrollar en realidad son 2 actividades de aprendizaje, ¿no? Una que vaya hasta por acá será la mitad o menos o un poquito más, en fin, y el otro va a ser por acá. Así va a desarrollarse. Entonces, eso de verdad nos hace regresar a la época de las asignaturas cuando tomábamos un examen parcial y un examen final. Entonces, no es la idea. Aló, doctor, lo llaman 1 minuto, lo llaman 2 minutos, ¿ya? Esta parte, no queremos regresar hacia esa práctica que se desarrollaba con una cantidad mínima de indicadores. Si generamos 3, vamos a regresar igual a la época de asignaturas, donde también se distribuía en 3 unidades. ¿Por qué queremos que haya más? E incluso se promueve que haya más y más indicadores o actividades quizás que tengan un resultado más próximo para saber justamente qué tanto estamos logrando, ¿no? Porque acuérdense que el indicador, el fin no es obtener las notas o la calificación, sino es medir, ¿no? ¿Qué tanto hemos logrado? Entonces, estos son como hitos, ¿no? Que yo voy logrando. ¿Qué parte? El primer hito de la capacidad que estoy logrando. El otro hito que voy logrando de la capacidad. Entonces, si eso yo puedo hacer evaluaciones quizás mucho más, en tiempos mucho más, en periodos mucho más cortos, voy a poder saber qué tanto estamos logrando. Ahora, no puede ser tan corto tampoco, como lo sugirió en algún momento algún especialista el año pasado, con este tema de la pandemia y todo, y comenzaron ahí a monitorear algunas instituciones y querían que haya un indicador por semana, ¿no? Y querían, todas las semanas querían su indicador. Y decíamos, pues, una actividad de aprendizaje tampoco se desarrolla en una semana. O sea, no voy a lograr, y menos voy a medir, incluso medir a los 30, 35 en una semana. O sea, es algo imposible. Una cosa es sesión de aprendizaje y otra cosa es actividad de aprendizaje. Y la actividad de aprendizaje comprende pues más de una sesión, puede ser incluso más de una semana, ¿no? Me toca 2 sesiones a la semana y la actividad pues, que tengo que lograr seguramente lo voy a desarrollar en 6 sesiones, por tanto eso va a durar pues 3 semanas, ¿no? Y ahí voy a saber por lo menos qué tanto he logrado y alcanzado con los estudiantes ese indicador, ese hito. Por esa razón es que el mínimo, y para no hacer parecer, porque si ponemos 2 o 3, lo van a hacer parecer como que fuera por asignaturas. El mínimo es 4. Lo ideal, ¿cuánto es? Entre 5 y 6 generalmente suele ser. Entonces, en razón de ello, es que yo les pedía, por esa razón, 4 indicadores como mínimo para cada una de las capacidades. Eso es lo que normalmente se desarrolla, lo han hecho, cualquier docente lo hace. Si usted, docente, va a tener estas unidades didácticas, voy a tener 1, 2, 3, 4 y 5, de las 5 tengo que trabajar sus capacidades con sus indicadores, ¿no? Ahora, en el caso, solamente la excepcionalidad está en el caso de las de empleabilidad. En el caso de empleabilidad, no es solamente una sola capacidad. Incluso estamos viendo que van a trabajar hasta 2 capacidades. Entonces ahí, obviamente, la primera capacidad abordará esta por acá y la segunda capacidad trabajaré estos de acá, es las siguientes semanas. Entonces ahí, solamente ya por esa razón, ahí sí puedo pues trabajar 2 indicadores o solo, ¿no? Algo así. Pero por esa razón, porque ya las capacidades están cargándose dentro de la misma unidad didáctica, ¿no? Por esa razón. Pero para la parte de empleabilidad, no se preocupen, porque aquí ya están sugeridos los indicadores de logro y también están sugeridos los contenidos. Y eso es lo que yo voy a colocar. A no ser que ustedes allí quieran enriquecer estas cosas más o quieran contextualizarlos y lo pueden hacer tranquilamente. Las de empleabilidad, yo me encargo. Pero siempre y cuando ahorita me den por sentado de que son estas y estas son, ¿no? O sea, a no ser que alguien me diga, no, ¿sabe qué, maestro? Este de oportunidades y plan de negocios lo abordamos en una sola, nada más, ¿no?
Ya, ok, lo borramos en una sola y quede pues así con 3, ¿no? De frente. Entonces ahí sí hay que hacer algunos ajustes. Las de empleabilidad yo me voy a encargar, yo me comprometo, pero en sí, las de las específicas, eso sí les pido que ustedes, por favor, completen aquí para cada capacidad sus indicadores y para cada indicador sus contenidos. Listo, maestros. ¿Preguntas, por favor? Sí, una consulta final, ingeniero. Todo esto también en realidad va a depender en función a los registros auxiliares o a los registros oficiales. No sé si tenemos registros oficiales para CETPRO, ingeniero, hasta donde tengo conocimiento. Parece que no hay algún formulario porque todo eso se va a plasmar en los registros auxiliares y en los registros oficiales. Ya. Muy buena pregunta. Mire, no recuerdo ahorita si hay un formato del registro, pero igual la maestra me ha pedido, Natalie me ha pedido que lleguemos hasta la parte del sílabo y obviamente cómo se refleja lo del sílabo después en el registro. Entonces sí vamos a llegar a eso y sí les voy a dar ese insumo para ver cómo llegamos ahí y allí simplificar. No es tampoco cosa de otro mundo. ¿Ya? Pero no es algo tan complejo ni tampoco muy tedioso. O sea, no les va a generar mucha tarea. Más bien, esta parte de acá, de los indicadores y los contenidos, esta partecita es la que debe estar bien armadita y bien precisado para que se nos sea más fácil en el sílabo y fácil aterrice también en el registro. Porque si acá esta parte no precisamos bien, el problema va a ser allí. Por eso es justamente este taller que estamos organizando, para que todos aquí, porque todos están acá ahorita, y ahí es donde yo he visto, sí, algunas cosas que han generado, hay una buena cantidad de indicadores, en algunos no, solo han generado, me refiero a otros programas, ¿ah? Me refiero que ahí han solo puesto 2 o solo han puesto 3, y esto sí les va a causar algún detalle cuando aterricemos, carguemos al sílabo. ¿Ya? Entonces sí, está previsto tratar ese temita, maestro, del registro también. ¿Cómo llegamos al sílabo y al registro? Por eso, o sea, es todo, vamos paso a paso, ¿no? La siguiente sesión, ya llegamos, ojo al formato, ¿ah? Vamos a ver el formato ya del Excel, ¿no? Comenzamos a cargarlo ya, la primera parte. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, maestros? Con ese aviso, con esa aclaración, ahora sí les paso en un rato más para que ahí ustedes vayan completando. ¿Alguna consulta? Sé que nos hemos pasado, discúlpenme, maestros, pero sí, hasta ahí nos teníamos que empatar. Muy bien, maestro. Solamente quería, hemos estado avanzando algunos con construcción industrial. Habíamos dividido los 1760